La Organización Mundial de la Salud reportó que la cifra de muertos por ébola en África aumentó de 150 a 887 personas en los últimos días. Una situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional y de la cual nos va a platicar esta noche Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ileana? Bueno, pues la verdad es que ya inició una cumbre en Estados Unidos con países africanos. Habían sido nada más Guinea, nada más es un decir, pero Guinea, Liberia y Sierra Leona quienes tenían casos de ébola. Ahora ya empieza a haber casos de esta terrible enfermedad que no tiene una cura hasta el momento. En otros países de África la preocupación crece. Claro, sin que seamos médicos, porque evidentemente que esta no es una mesa de doctores en medicina, lo que sí habría que acotar es que cuando existe la posibilidad de una epidemia de esta magnitud, que hay que señalar que los organismos internacionales tratan de vincularse de inmediato a los estados para tratar de buscar alternativas y soluciones eficaces para evitar que se conviertan precisamente en epidemias. Hay algunas voces que han querido equiparar lo que está ocurriendo con la famosa peste negra de 1348, lo cual, bueno, son circunstancias distintas. El avance de la ciencia no lo había como existe hoy. Lo que es cierto es lo que tú comentas, no se sabe primero de dónde se origina. Se le puso ébola en atención a un río precisamente en Nigeria, pero no hay una causa que se pueda determinar es por esta razón, si por los simios, si por los murciélagos, no la hay, y mucho menos hay una cura todavía. Se dice que se ha practicado en algunos animales una posible cura que a finales de año se va a liberar y que quizás se pruebe en seres humanos. La situación aquí es de relevante importancia en el sentido de decir que la Organización Mundial de Salud que dirige Margaret Chan está al tanto y señalaba más ya de 880 muertes comparadas al brote de ébola que hubo en 1973, donde había aproximadamente 280 decesos. Este andamiaje de organizaciones internacionales está respondiendo ante esta situación. Recordemos que en México, cuando hubo precisamente la influenza H1N1, también hubo una reacción inmediata de las organizaciones internacionales, en particular de la Organización Mundial de la Salud, que dictó al Estado mexicano ciertas medidas de precaución para evitar que se propagara la influenza. Y en ese sentido, y en esa simulación o esta analogía, lo que podríamos decir es que la OMS ha emitido lineamientos a los estados para que efectivamente guarden las condiciones de salud los hospitales en estas tres entidades que tú acabas de mencionar, precisamente Guinea, Liberia y Sierra Leona, que es donde más se han presentado casos, y por supuesto ahora con los decesos que se han presentado en Nigeria. Gran parte de lo que dicen los médicos de la organización no gubernamental llamada Médicos Sin Fronteras es, entre otras cosas, las prácticas que suelen tener las sociedades o las civilizaciones africanas en estas entidades, que tiene que ver con la forma en que velan a sus propios muertos. Sí. Pensemos que un individuo que fallece de ébola es expuesto ante aquellos que acurren al sepelio y de una manera abierta puede incubarse el virus, porque esta fiebre hemorrágica viral tarda en promoverse o en generarse entre 2 y hasta 21 días. Entonces, las personas que acuden a estos sepelios pueden, por supuesto, de inmediato ser contagiadas. Este es un vehículo, pero también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el contagio de fluidos corporales, como puede ser sangre, un contagio vómito. Cercano. Exacto, tiene que haber un contagio cercano, pero en la forma en que se propicia es con también este acercamiento que puede haber de los familiares a los difuntos. Que acostumbran besarlos, tocarlos. Exactamente, ¿no? Lo que están haciendo hoy día los hospitales, algunos hospitales en África, es poner los cadáveres en bolsas negras y poner un tache donde va la cara para que orienten su rostro hacia la mezquita, porque son culturas de origen musulmán que velan a los muertos orientados hacia la mezquita. Entonces, se están tomando prácticas que pueden ser de precaución, sin embargo, no deja de ser alarmante lo que está ocurriendo en estos países africanos. Vamos, Ileana, a escuchar algunos testimonios de Médicos Sin Fronteras a propósito de lo que está ocurriendo allí, en estos países de África. We have a capacity to work in the case management centers, and we don't have a capacity to go outside. The situation is quite difficult. I would say we are on the top of the iceberg in the moment because the contact tracing is not really functioning, and this is one of the major issues what we have, because to find the patient as soon as possible and to refer them to the case management center, it's the basic for an Ebola outbreak. The time is
is going, and every time you have more people contaminated, and then one people can contaminate many, then you could have a really increase in the numbers. If you take too long, you'll be more spread and more difficult to control. To deal with this every day, to look people in the eye, you can see they are scared. To look over this fence right behind you now and see, look at the patients, and you know that their chances are very small. It's horrible. El valor de estos médicos, dos de ellos, una misionera y un médico, han sido trasladados a Estados Unidos para ser tratados, ya contagiados de ébola. Vamos a ver lo que comenta sobre esta enfermedad, este problema, Barack Obama. This has been a more aggressive Ebola outbreak than we've seen in the past. But keep in mind that it is still affecting parts of 3 countries. And we've got some 50 countries represented at this summit. We are doing 2 things. With respect to the summit itself, we're taking the appropriate precautions. Folks who are coming from these countries that have even a marginal risk or an infinitesimal risk of having been exposed in some fashion, we're making sure we're doing screening on that end as they leave the country. We'll do additional screening when we're here. We feel confident that the procedures that we've put in place are appropriate. Bueno, y estos comentarios de Barack Obama tienen que ver, y el motivo por el cual estamos hablando de este brote de ébola en esta sección de Noticias 22, es porque va a haber una reunión de estados africanos en Estados Unidos. Liliana, esto es un encuentro político. ¿De qué manera, la relación de Estados Unidos con estos países en este encuentro, de qué manera se puede mover en función de la crisis que existe en este momento? Bueno, yo creo que es esperanzador y es una buena señal el que se vaya a realizar esta cumbre, porque entonces está acotando lo que Barack Obama señaló en su propio discurso, es un brote. Es decir, no se ha manejado públicamente la palabra epidemia, donde sí estaríamos de verdad como sociedades preocupadas de lo que está ocurriendo en África. Entonces, esto parece esperanzador. Una mala señal sería que se cancelara esta cumbre con países africanos que se desarrollará en los próximos días. Creo que es insoslayable que en el discurso de los políticos no se toque este tema. Me parece que será necesario independientemente de la agenda que estos traigan, porque tiene que haber una evolución finalmente en los temas de políticas públicas del orden sanitario, porque lo que está probando esta enfermedad contagiosa es precisamente la deficiencia en políticas públicas de estos países en el cuidado y tratamiento de enfermedades mortales como estas. Bueno, y esto viene muy al caso hablar de ello en la cumbre, porque es una cumbre que está preparada para hablar de temas económicos y de temas sociales, que está íntimamente vinculado, y pues es poner a prueba también la relación y el verdadero interés del resto del mundo con este continente, que de pronto cuando nos enteramos de noticias resulta que es porque ocurrió una desgracia, una tragedia, ¿no? Y que pues genera terror, genera pánico. Algunos países europeos incluso ya han emitido algunas recomendaciones para que sus ciudadanos no viajen a estos países y sobre todo a la parte en la cual hay cruce entre estos países. Claro, es correcto. Incluso China, en una provincia llamada Cantón, que es receptáculo de flujos de migrantes africanos, ya han tomado las precauciones precisamente para detectar a aquellas personas que lleguen a superar una temperatura de 37.5, tenerlas como posibles portadores de este virus, ¿no? Y de alguna manera aislarlos para evitar una epidemia mucho mayor. Entonces, sí, los estados están tomando las precauciones que como estados pueden tomar. Finalmente, en aras de su propia soberanía, pueden expedir este tipo de lineamientos que sí, sin claro, pueden atentar contra los derechos humanos, como la libertad de tránsito, pero tratándose de un bien superior en este sentido, como la protección de las mayorías en el tema de salud, pues me parece que hay una causa importante por la cual podría suceder este tipo de situaciones. Pero China no es el primero, otros estados han estado alertando también que no se visiten a estos países por el riesgo de contraer esta enfermedad llamada ébola. Bien, por último, doctora, ¿qué es lo que ocurrió en África en los años 70 cuando
cuando se descubrió este virus. ¿De qué manera impactó al mundo cuando nos están diciendo que este es el brote más peligroso desde su descubrimiento en los años 70? Bueno, a mí me parece que entre los 70s y ya esta era, estamos hablando ya de un siglo pasado y este nuevo siglo, el avance científico nos ha hecho sentir mayor control de la situación y también guardar mayores expectativas respecto a los tratamientos médicos para solventar un problema de salud, cosa que en los 70s no había. Primero, las comunicaciones no eran tan extensas como hoy día y se dice que entonces hubieron 280 muertes, de lo cual no tenemos el dato fidedigno. Entonces, hoy día, con la velocidad que podemos tener acceso a redes sociales y a conocer datos duros, es que podemos estar tranquilos o intranquilos respecto de una situación. Creo que algo que ha incidido en que se sepa más de este tipo de enfermedades y sus impactos es precisamente la capacidad de los medios para divulgarlo, ¿no? Una cosa es que estamos ahora conversando de ello, cuando en los 70s poco se hablaba y cuando se descubrió que existía el ébola, pues parecía que era el fin del mundo cuando en realidad no lo era. Recién se detectaba algo que se estaba considerando como parte de un estudio científico y que lamentablemente hasta la fecha no tenemos la vacuna ideal para poder eliminarlo. Pues muchísimas gracias, Ileana, por venir a platicar de este asunto que tiene tantas implicaciones, no solamente por el número de fallecidos, sino por lo que provoca en el ánimo de la gente. Es correcto, finalmente cuando hablamos de globalización también hablamos de una sociedad internacional y no porque están lejos tenemos que despreocuparnos de lo que ocurre en otros continentes. Somos la raza humana. Así es, y por otro lado también las implicaciones que tienen los mercados, porque aunque nos gustaría pensar que estamos globalizados en absolutamente todas las áreas del conocimiento humano, en realidad lo que está más cercano son los mercados y es ahí donde se transita absolutamente todo, ¿no? Es correcto. Muchas gracias. De nada. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato aquí en Noticias 22. Pues estos países